Hola a todos, hoy vamos a meternos con una situación que la verdad le puede pasar a cualquiera, ¿no? Un problema con un cobro, un error, que encima se complica con un trato que, bueno, deja mucho que desear. Vamos a analizar juntos un caso práctico, el del señor Mariano Celev. Es un caso interesante para ver cómo funcionan los reclamos de los consumidores y qué se puede hacer cuando las cosas se ponen feas. Tenemos la documentación, ¿eh? Desde el principio, la consulta inicial, hasta los reclamos más formales. Bueno, la historia empieza así. 5 de julio, el señor Celev se compra una heladera marca Zenit en Garbarino. Paga 1.500.000 pesos. Hasta ahí todo normal, digamos. El problema salta cuando revisa su cuenta del banco. ¿Y qué ve? Que le debitaron el monto 2 veces. 1,5 millones por 2. Feo error. Exacto. Y este es un punto de partida muy frecuente en conflictos de consumo. Un error en la factura, un cobro duplicado. Son cosas que en teoría deberían arreglarse rápido, pero que a veces, bueno, escalan. Lo interesante acá es ver qué pasa, qué mecanismos se activan cuando el proveedor, la empresa, no responde como debería. Claro, porque justamente el tema no terminó ahí. Cuando el señor se le va al local a reclamar, la cosa se pone bastante tensa. Le piden la factura de compra que él justo en ese momento no tenía encima. Pasa, ¿no? Pero bueno, en lugar de buscar una solución, de verificar de otra manera, la respuesta del personal fue, bueno, bastante fuerte. Le dijeron que era un chanta que quería hacerle una mala jugada al negocio. Terrible. Y no solo eso, sino que además lo terminan echando del local. De malas maneras. Y acá, ojo, el caso da un vuelco. Es fundamental esto. Ya no es solamente un problema de plata, del 1,5 millones que le cobraron de más, que ya es un problemón financiero, no. Acá entramos de lleno en otra cosa. La vulneración de un derecho básico del consumidor, que es el trato digno. La ley, la 24.240, es súper clara en esto. Está el artículo 8 bis específicamente, que prohíbe justamente este tipo de prácticas, las que exponen al consumidor a situaciones vergonzantes, intimidatorias. Durísimo. Entonces, frente a algo así, ¿cómo se empieza a mover uno? Desde lo legal, lo administrativo. Veo acá un primer papel, una ficha de consulta con fecha 27 de octubre de 2025. Exacto, ese es, digamos, el primer paso formal. Hay que documentar todo. ¿Quién es el que consulta a Mariano Celev? Sus datos, DNI, domicilio, contacto y cuál es el problema concreto. La ficha lo resume bien. El objetivo es recuperar la plata del doble débito, esos $1.500.000, y también pedir asesoramiento por el trato ofensivo que recibió. Es como la hoja de ruta inicial, ¿viste? Perfecto. Y ya con esa primera charla, con esa ficha, uno puede empezar a ver qué leyes se podrían haber infringido, qué normativa aplica. Sí, totalmente. Con solo leer el relato de la ficha ya se identifican varias posibles infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240. Primero, lo obvio, el cobro indebido. Eso es clarísimo. Segundo, la falta de una respuesta adecuada. Eso de exigirle sí o sí la factura en el momento, cuando seguro había otras formas de chequear la compra, podría ser una falta al deber de información, de atención correcta. Tercero, y esto es grave, la vulneración al trato digno, lo que hablábamos del artículo 8 bis. El maltrato, la acusación, y hasta podríamos pensar, si hiciera falta, en la responsabilidad solidaria del artículo 40. O sea que no solo responde local, sino toda la cadena de comercialización. Y clave en todo esto deben ser las pruebas, me imagino. El extracto del banco es fundamental. Fundamental. Es la prueba objetiva, digamos, casi irrefutable del doble débito. Eso es lo primero que hay que tener. El comprobante de compra original, la factura, claro que suma. Aunque el señor Celev no la tuviera encima en ese momento en la tienda. Si la encuentra después, genial, se aporta. Pero para el reclamo económico, el del 1,5 millones, el extracto bancario es la pieza central. No hay mucha vuelta que darle. Bien, clarísimo. Entonces, con este panorama inicial, la ficha, las pruebas, ¿cuáles fueron los pasos que se recomendaron seguir? Bueno, lo lógico en estos casos es un caminito bastante estándar, digamos. Primero, asegurarse de tener esa prueba clave, el extracto bancario. Que esté claro el doble débito. Segundo, iniciar el reclamo por la vía administrativa. Suele ser más rápido y menos costoso que ir directo a tribunales.
Acá en Capital sería Defensa del Consumidor de Cava, o también se puede usar el portal nacional, el COPREC. Tercero, mandar una intimación formal a la empresa. Generalmente, una carta documento o un telegrama. Eso ya le da otro peso legal al reclamo, ¿viste? Es un aviso serio. Y bueno, como última instancia, si nada de esto funciona, si la empresa no responde o la respuesta no satisface, queda abierta la vía judicial. Ahí ya se reclama no solo la plata, sino también una compensación por el maltrato, lo que llamamos daño moral. ¿Y qué chances de éxito se veían en esa etapa inicial? ¿Era un caso con buen pronóstico? Mira, yo diría que bastante altas. Muy altas, en realidad. Por un lado, la prueba del doble cobro, el extracto, es contundente. Es difícil discutir eso. Y por otro lado, el tema del maltrato. Si bien probarlo a veces es más complejo si hay testigos directos o cámaras, la verdad es que es una falta muy grave. Los organismos de defensa del consumidor suelen tomarse muy en serio estas denuncias de trato indigno. Así que, como mínimo, se esperaba recuperar el 1,5 millones duplicado. Eso casi seguro. Pero el trato que recibió abría la puerta a pedir algo más. Una compensación adicional por el daño moral, por la humillación. E incluso, dependiendo de la actitud de la empresa en el proceso, se podría evaluar pedir lo que se llama daño punitivo, que es como una multa extra para la empresa, para desalentar que vuelvan a hacer algo así. ¿Y los tiempos? Más o menos, ¿cuánto puede demorar un reclamo de este tipo? Bueno, eso varía. La vía administrativa, la de defensa del consumidor, suele moverse en un rango de, ponele, 30 a 90 días para tener una audiencia de conciliación o alguna resolución inicial. Ahora, si la cosa no se arregla ahí y hay que ir a la justicia, bueno, ahí los plazos se estiran bastante más. Podemos estar hablando de 6 meses, 12 meses o incluso más. Depende mucho del juzgado, la complejidad. Por eso siempre se intenta primero la vía administrativa, ¿viste? Es más ágil. Entendido. Ahora, vayamos a un tema práctico que siempre surge. Los costos. Iniciar un reclamo así, ¿qué implica en términos de honorarios? Veo que se preparó un presupuesto. ¿Cómo se calcula eso? Bien. Los honorarios de los profesionales, abogados o procuradores, están regulados. Acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se aplica la ley 5134. Esa ley establece una unidad de medida que se llama UMA, Unidad de Medida Arancelaria. Es un valor de referencia que fija la Corte y se actualiza. En el momento de este caso, según la documentación, estaba en 77.229 pesos. Y esa UMA sirve de base para calcular cuánto cuestan las distintas tareas legales, una consulta, redactar un escrito, asistir a una audiencia. Pero veo algo interesante acá en el presupuesto. Dice que tiene una reducción del 50% sobre ese valor UMA de referencia. ¿A qué se debe eso? Ese es un punto importante, sí. Tiene que ver con la ética y la razonabilidad profesional, digamos. La reducción se aplica porque la tarea principal, en esta etapa del caso, es lo que llamamos procuración administrativa. No estamos hablando de llevar adelante un juicio supercomplejo con apelaciones, idas y vueltas. Es gestionar el reclamo ante un organismo administrativo, como defensa del consumidor. Requiere conocimiento, claro, y ser diligente. Pero la complejidad y la carga de trabajo suelen ser distintas a las de un litigio judicial completo. Entonces, ajustar los honorarios a la naturaleza real del trabajo, hacerlos más accesibles en esta instancia, es una buena práctica. Es ser razonable. Entiendo. ¿Y cuáles serán más o menos los costos estimados con esa reducción aplicada? Para tener una idea. Mira, según este presupuesto, reducido al 50% de la UMA, una consulta verbal inicial andaría por los 19.300 pesos. Si la consulta incluía un informe escrito, subía a unos 38.600 pesos. Redactar y enviar la carta documento, que es un paso clave, también 38.600 pesos. Y después llevar todo el trámite administrativo ante defensa del consumidor, que incluye presentar la denuncia, ir a las audiencias, etc., se estimó en unos 251.000 pesos. Todo esto, recordemos, con la UMA a la mitad del valor de referencia judicial. Lo importante de esto, más allá de los números exactos que cambian con la UMA, es el principio: transparencia y proporcionalidad. Que el cliente, el consumidor en este caso, entienda cómo se calculan los costos y que sean justos, que reflejen el trabajo que realmente se va a hacer. Bueno, parece que el señor Zelev decidió seguir adelante. La verdad, me imagino que la experiencia fue lo suficientemente desagradable como para no dejarla pasar, ¿no?
y veo que otorgó un poder especial para que lo representen. Eso es bastante común, ¿no? Para evitar tener que ir uno mismo a las audiencias, a lidiar de nuevo con la empresa. Sí, totalmente. Es una forma de delegar esa parte, que puede ser estresante, en un profesional. Y el primer paso formal fuerte, entonces, fue enviar esa carta documento a Garbarino. Fecha, 28 de octubre. ¿Qué dice exactamente una carta documento? Suena algo muy formal, muy serio. Y lo es. Es una comunicación fehaciente. ¿Qué quiere decir eso? Que deja constancia legal, con fecha cierta de que se envió, quién le envió, a quién, qué decía y cuándo se recibió. Es una prueba en sí misma. En este caso, la carta identificaba bien a Mariano Celev, aclarando que actuaba representado por su apoderada. Y relataba los hechos: la compra, el doble débito, el intento de reclamo en la tienda, la exigencia de la factura y, punto clave, el maltrato recibido, mencionando explícitamente la palabra chanta. Después, invocaba la ley, la 24240. Mencionaba artículos específicos, como el 4 sobre deber de información, el importantísimo 8 bis sobre trato digno y el 19 sobre servicios postventa y garantías. Fundamentaba el reclamo. Y lo más importante, la parte de la exigencia. ¿Qué les pedía concretamente? Bueno, esa es la parte central, la intimación. Les daba un plazo muy corto, 48 horas hábiles, para hacer 3 cosas puntuales. 1. Devolver inmediatamente el 1,5 millones de pesos debitado de más. 2. Entregarle la factura de compra correspondiente. Y 3. Ofrecer disculpas formales por el maltrato y el trato indigno que recibió el señor Celev. Y terminaba con una advertencia, un apercibimiento. Si no cumplían en ese plazo, se iniciarían sin más trámite las acciones administrativas ante defensa del consumidor y, eventualmente, las acciones judiciales correspondientes. Es como decías, ponerlos contra las cuerdas, pero de manera formal y legal. Exactamente. La carta documento es crucial. Cumple varias funciones. Primero, deja bien clara y por escrito la posición del consumidor. Ya no son dichos, es un documento. Segundo, intima formalmente al cumplimiento. Esto, técnicamente, constituye en mora al proveedor. O sea, a partir de que la reciben, si no cumplen, su incumplimiento empieza a generar consecuencias legales adicionales, como intereses moratorios, por ejemplo. Y tercero, es un paso previo casi indispensable para poder avanzar después. Demuestra que intentaste solucionar el problema de buena fe antes de ir a un organismo o a la justicia. Y el poder especial, como decías, permite que el representante legal maneje toda esta comunicación, redacte la carta, la firme, constituya domicilio, sin que el afectado tenga que exponerse o revivir el mal momento necesariamente. Bueno, imaginemos que el almoharino no respondía en esas 48 horas, o respondía negando todo, que suele pasar, lamentablemente. ¿Cuál era el siguiente movimiento planeado? Preparar la denuncia formal ante la autoridad administrativa, ¿no? Acá tenemos un borrador de denuncia. Va dirigida a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha, 29 de octubre, o sea, el día siguiente de mandar la carta. Ya se estaba preparando esto. Correcto. Ese es el siguiente paso lógico. La denuncia ya es el inicio formal del procedimiento administrativo ante el organismo público. Se presenta también en nombre del señor Celev a través de su representante legal. Y el objetivo es claro y se pide explícitamente: que Defensa del Consumidor intervenga para lograr el reintegro del dinero, que acá se califica como retención indebida, y también para obtener una indemnización por los daños sufridos, mencionando las injurias. El relato de los hechos me imagino que es similar al de la carta documento, ¿o cambia algo? En esencia es el mismo relato, sí. Se reitera la secuencia: la compra, el doble débito, el intento fallido de reclamo en el local, la exigencia de la factura que no tenía en ese momento, el trato de chanta y la expulsión. Pero acá, en la denuncia, se profundiza un poco más en los fundamentos de derecho, en la argumentación legal, pensando en la autoridad administrativa que va a leerla y decidir. ¿Qué argumentos legales se usan ahí, específicamente? Bueno, acá se entra más en detalle jurídico. Se invoca con mucha fuerza el artículo 8 bis de la Ley 24240, el del trato digno y equitativo. Se califica la conducta de Garbarino como una práctica engañosa y abusiva, usando los términos de la ley. Se conecta esto también con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que es el que protege a los consumidores y usuarios, reconociéndolos como la parte más débil de la relación de consumo.
Se argumenta específicamente que la situación vívida, la humillación pública, afectó directamente el honor y la dignidad del señor Céleb. Además, se identifica el perjuicio económico, el 1,5 millones, como daño directo, que es un concepto que está en la Ley de Procedimiento Administrativo de Cava, la Ley 757, y permite un resarcimiento más rápido en algunos casos. Y se reclama explícitamente por daño moral, basándose ya en el Código Civil y Comercial, por la angustia, la aflicción, la humillación sufrida. O sea, se arma un caso legal más sólido para presentar ante la autoridad administrativa. Se viste mejor el reclamo, digamos. Vuelve a surgir la pregunta sobre la factura. Si el señor Céleb no la tenía cuando lo maltrataron y cuando fue a reclamar, ¿se puede hacer la denuncia igual? ¿Cómo se prueba todo esto? Absolutamente sí. Se puede denunciar igual. La factura es útil, claro, pero no es la única prueba ni siempre es indispensable para iniciar el reclamo. El elemento central para el cobro indebido sigue siendo el extracto bancario. Eso prueba el doble pago. En la denuncia, además del relato del propio afectado, que tiene valor de declaración, se ofrece como prueba fundamental ese extracto bancario. Y acá viene algo muy importante. En la misma denuncia, se le pide a defensa del consumidor que intime a Garbarino a presentar dos cosas: la factura de compra, que ellos sí deberían tener registrada, y, crucialmente, las grabaciones de las cámaras de seguridad del local del día y hora del incidente. Esas grabaciones podrían ser la prueba definitiva del maltrato, de cómo fue la interacción. La carga de aportar ciertas pruebas en defensa del consumidor muchas veces recae también sobre el proveedor, que está en mejor posición para hacerlo. No todo depende del consumidor. Entendido. Entonces, concretamente, en esta denuncia administrativa, ¿qué se pide? ¿Solo que le devuelvan el 1,5 millones? No, no solo eso. Se piden dos rubros principales. Primero, sí, el reintegro del monto debitado indebidamente. 1,5 millones. Pero segundo, se pide una indemnización por los daños sufridos. Y se la cuantifica, se le pone un monto estimado, 450,000 pesos. Este segundo monto es específicamente para compensar el daño moral, la humillación, la angustia, el mal momento, el trato vejatorio, todo eso que sufrió el señor Céleb. Es fundamental entender esto, ¿eh? El reclamo en defensa del consumidor no busca solo arreglar el bolsillo, digamos. Busca también reconocer que hubo un daño a la persona, a su dignidad, a sus sentimientos. El derecho del consumidor moderno protege ambas dimensiones, la patrimonial y la extrapatrimonial. La indemnización por daño moral busca compensar esa aflicción y de alguna manera también sancionar la conducta indebida del proveedor, ¿no? Para que no se repita. Clarísimo. Y el pedido final de la denuncia, la parte formal que se llama petitorio, ¿qué incluye exactamente? Bueno, formalmente se le pide a la Directora General de Defensa del Consumidor. Primero, que tenga por presentada la denuncia. Segundo, que tenga por constituido el domicilio legal del representante para recibir notificaciones. Tercero, que ordene la producción de las pruebas ofrecidas y solicitadas, especialmente pedirle la factura y las grabaciones de las cámaras a Garbarino. Cuarto, que oportunamente dicte una resolución ordenándole a Garbarino reintegrar el 1,5 millones de pesos. Y quinto, que también le ordene pegar la indemnización por daño moral de 450,000 pesos. Y aunque no esté escrito explícitamente a veces en el petitorio final, el paso lógico siguiente, si la denuncia se admite, es que el organismo convoque a las partes a una audiencia de conciliación, para ver si pueden llegar a un acuerdo antes de que la autoridad tenga que resolver. Haciendo una reflexión sobre todo este proceso, ¿no?, que está documentado en el caso práctico, queda bastante claro, creo, que la tarea de quien ejerce la procuración administrativa en temas de consumo va mucho más allá de ser un simple gestor o llenar formularios. Implica analizar la situación a fondo, identificar qué derechos se vulneraron, elegir la estrategia más adecuada, en este caso se optó por la vía administrativa primero, reunir las pruebas necesarias y después formalizar el reclamo. Y hacerlo de una manera que sea contundente, pero al mismo tiempo técnicamente precisa, bien fundada en derecho. Sí, totalmente. Resalta mucho la importancia de documentar todo desde el minuto 1, como se hizo con la ficha de consulta inicial, y el poder que puede tener una prueba tan simple, pero tan objetiva, como un extracto bancario. Pero sobre todo, a mí me queda resonando la relevancia del trato digno. No es algo menor, no es un extra. Es un derecho central en cómo deben ser las relaciones entre los consumidores y las empresas. Un derecho que hay que hacer valer. Totalmente de acuerdo. Para quienes nos están escuchando,
especialmente la audiencia de Irius Studiosus. Este caso práctico ilustra muy bien esa necesidad de combinar varias cosas. Por un lado, el conocimiento técnico de las normas, la Ley 24240, la Constitución, las leyes locales de procedimiento, el Código Civil y Comercial. Pero, por otro lado, combinar eso con una sensibilidad ética y práctica. Entender que estamos protegiendo a la parte que, generalmente, es la más vulnerable en la relación de consumo. Protegerla frente a errores, sí, pero también frente a negligencias o, como en este caso, frente a abusos y maltratos. La procuración administrativa, en este sentido, es una herramienta clave. Permite buscar soluciones que sean justas, que sean eficientes, intentando resolver el conflicto sin necesidad de llegar, si es posible, a la instancia judicial, que sabemos que siempre es más larga, más costosa, más desgastante para todos. Se trata de entender cómo se conectan el derecho administrativo, la protección específica del consumidor y la función social que tiene el derecho en general, ¿no? Que es buscar equilibrar la balanza, proteger al más débil. Y nos deja pensando también, ¿no? De cara al futuro, con cada vez más compras, más pagos haciéndose online por medios digitales, donde quizás hay menos interacción cara a cara. ¿Cómo nos aseguramos de que la protección al consumidor siga siendo igual de efectiva? ¿Qué herramientas nuevas vamos a necesitar? ¿O cómo adaptamos las actuales para probar problemas como un doble débito? ¿O incluso formas digitales de maltrato o de trato indigno cuando la evidencia física o los testigos directos quizás se reducen? Es un desafío interesante para el futuro de los derechos del consumidor.